Buenas tardes, profesor. Aquí le venimos a presentar nuestra exposición acerca de los cicloalcanos. Mi grupo está conformado por Jimena Burbano Loaiza, Fernanda Moreno Barrera y mi persona Andrés Antonio Rodríguez. Introducción a los cicloalcanos. Generalidades. Existe una gran variedad de ellos, pero principalmente su característica es que su estructura se encuentra cerrada en forma de anillo. Es decir, su cadena principal está ciclada. Entonces, este tipo de compuestos se conoce con el nombre de hidrocarburos cíclicos. Para poder indicar su nombre, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que colocarle la palabra ciclo delante del nombre, al igual que como veníamos trabajando con los alcanos tradicionales. Lo único que debemos recordar es que la palabra ciclo la vamos a incorporar delante del nombre de la cadena principal. Es muy importante que tengamos en cuenta además que un cicloalcano se puede formar a partir de 3 carbonos en adelante. Nomenclatura. Al igual que los alcanos, pueden tener sustituyentes y se siguen manteniendo las mismas reglas. Vamos a ver un ejemplo de cicloalcanos. Vamos a tomar el ejemplo de esta figura y vamos a ir haciendo una serie de pasos para poder verificar cómo se nombran. Lo primero sería contar la cantidad de carbonos del anillo, agregarle el nombre. En este caso tenemos 6 carbonos en total. Entonces, este compuesto se llamaría ciclohexano. Sin embargo, tiene sustituyentes. Vamos a identificarlos para poder ponerle el nombre final. Segundo paso. En este paso vamos a enumerar el anillo, es decir, tendríamos que ver cómo podríamos numerarlo desde una de las ramificaciones. En este caso son todos iguales. Tenemos que tener en cuenta que si hay una que es mayor a otra o algún tipo de mayor importancia. En este caso, sí hacemos más numeraciones. Lo que podemos encontrar es que una es 1,2,4 y la otra es 1,3,4. Entonces, siempre elegimos la que tiene menor numeración. Nos quedamos con la segunda opción. En el tercer paso tenemos que nombrar todos los sustituyentes. En el ejemplo son todos metil. Pasamos al cuarto paso, en el cual tenemos que agregarle un prefijo e indicar el número de grupos presentes. Debemos tener en cuenta cuántos se repiten. En este caso, le tenemos que agregar el prefijo tri, que significa que son 3. En el quinto paso, debemos recordar el orden alfabético. Puede ser ignorado, solo en el caso de los grupos diferentes deben ordenarse alfabéticamente. Tenemos el último paso, que es el sexto, es momento de nombrar el alcano. Debemos nombrar los sustituyentes, luego la palabra ciclo y luego el nombre de la cadena principal o la cadena más larga. En este caso, el nombre de la figura sería 1,2,4 trimetil ciclohexano. Métodos de obtención de los cicloalcanos. Un requisito indispensable es que el halogenuro de alquilo debe estar dihalogenado, es decir, como se puede observar en el ejemplo de 3 carbonos, dihalogenado quiere decir que debe tener 2 halógenos, que en este caso son el cloro, que están de extremo a extremo de los carbonos. Como podemos observar, el ejemplo de arriba es una fórmula estructural y el ejemplo de abajo una fórmula condensada. Ambos son los mismos, por lo cual no afectará el resultado final. Procedemos a agregarles el zinc a ambos y como catalizador podemos utilizar el etanol, a ambos también se los agregamos, el alcohol, que es un derivado del etanol, o también podemos utilizar la temperatura o el calor. Ahora lo que va a pasar con este ejercicio es lo que se llama una reacción de eliminación. Estos 2 cloros van a salir junto con el zinc para formar una sal. Al salir, miren lo que sucede con esta estructura. Lo que salió del primero y del último carbono fueron 2 cloros, junto con el zinc para, como ya dije, formar la sal. Esto quiere decir que el carbono quedó con un enlace disponible para compensar los 4 enlaces que siempre debe tener. Entonces, como no tiene con qué más reaccionar, el primero y el último carbono se unen. En este caso se dio en los carbonos extremos,
o en donde salieron los halógenos, es decir, el cloro. Al unirlo quedaría de esta manera y se unen por medio del enlace el cual se hizo. Estas rayas son los hidrógenos respectivos y abajo sería lo mismo. Por facilidad, estas estructuras de los cicloalcanos se representan con una figura, que en este caso es el triángulo. Reacciones de los cicloalcanos. Pasando a las reacciones, los cicloalcanos tienen las mismas reacciones de propiedades químicas que los alcanos, es decir, tienen adición, sustitución, halogenación, hidratación, entre otras. Lo único que cambia en este caso es que van a tener, hay dos compuestos en específico, dos cicloalcanos que van a tener reacciones completamente diferentes a la de los alcanos, que son reacciones características de los compuestos. En este caso vamos a empezar con el ciclopropano, que se simboliza como es una cadena de 3 carbonos que se simboliza con un ciclo de forma triangular. En este caso es una hidrogenación o una adición de hidrógeno. Tenemos el ciclopropano y tenemos hidrógeno molecular. Algo que cabe destacar que podemos ver claramente en esta reacción es que para que un cicloalcano se convierta en un alcano lineal o un alcano de cadena ramificada, va a adquirir mucha energía para este proceso o un catalizador muy poderoso. Porque los enlaces sigma son mucho más difíciles que los enlaces pi. Entonces, en estos compuestos, a pesar de que son cíclicos y que pueden tener ruptura de enlace para generar otro compuesto con una cadena de exactamente el mismo número de carbonos, todos sus enlaces sigmas, por lo tanto, son difíciles de romper. Así que vamos a necesitar una gran cantidad de energía y un catalizador. En esta reacción tenemos las propiedades específicas a las condiciones específicas de que tienen que ser a 80 grados Celsius y un catalizador de níquel. Lo primero que va a suceder es que nuestro catalizador va a romper los enlaces sigma, que mantienen unido el ciclo y van a abrir este ciclón. De tal modo que vamos a tener una cadena de 3 carbonos con dos enlaces libres. ¿Por qué 2 enlaces libres? Puesto que este enlace de carbono está unido a este carbono de acá. Y el enlace de este carbono está unido al carbono de acá. Por lo tanto, es que como si tuviésemos un enlace doble, pero que sigue siendo un enlace de sigma. Como tenemos 2 carbonos con 2 enlaces libres, entonces vamos a tener que saturar con 2 compuestos o con 2 átomos. En este caso va a entrar un átomo de hidrógeno aquí y un átomo de hidrógeno acá. Y de ese modo nosotros vamos a tener, en lugar de un ciclopropano, a un propano normal. Usos de los cicloalcanos. Aceite mineral. Básicamente hay 3 clases de refinados, pero la que contiene los cicloalcanos son los aceites nafténicos. Butadieno. Útil en la síntesis de cicloalcanos y cicloalquenos, ya que reacciona con los dobles y los triples enlaces a través de la reacción de Diels-Elder. Petróleo. Compuesto de hidrocarburos cíclicos saturados o cicloalcanos. Adamantano. Un olor parecido al alcanforo. Es un cicloalcano y también el diamantoide más simple. Se descubrió en el petróleo en 1933.